Dice la Escritura, verso 1, Josué 4:1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, verso 2, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Verso 3, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Cuántas piedras, mis hermanos? 12, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Yo quiero que tenga esto muy presente en su mente, porque este era un momento de cambio en el pueblo de Israel. Este fue el momento cuando Israel, después de haber salido de Egipto, ellos estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas. De acuerdo a la Biblia, de Egipto a la tierra prometida era un viaje de 11 días a pie. 11 días, diga conmigo, 11 días. O sea, era un viaje realmente corto. Algunos piensan que Israel es un lugar muy grande, pero si usted conoce Petén, a ver, ¿cuántos conocen Petén? Muy bien, está lejos, ¿verdad? La nación de Israel es del tamaño de Petén. No es un lugar grande, es un lugar realmente pequeño. Imagínense el departamento de Petén de nuestro país, así es la nación de Israel. Usted se la puede recorrer en horas. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, ellos estuvieron en el desierto. Era un viaje de a pie de 11 días, pero ellos estuvieron en el desierto dando vueltas. 40 años estuvieron ellos dando vueltas en el mismo lugar. Y usted sabe por qué ellos fueron rebeldes, ellos desobedecieron al Señor, y Dios tratando con ellos, y ellos quejándose, y fue su actitud la que no los dejó llegar al lugar del destino del Señor. Pero después de 40 años de dar vueltas en círculos en el mismo lugar por su propia mala actitud, así que diga conmigo, tengo que tener una buena actitud. Si no tiene una buena actitud, diga conmigo, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuántos quieren pasar al próximo nivel? Cambie su actitud. Amén. Amén. Así que deje de estarse quejando, deje de estar ahí poniendo quejas. Cambie su actitud y diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Entonces, este momento que acabamos de leer, cuando Dios le dice a Josué, cuando pasen y crucen el río Jordán, imagínense, ese acto de cruzar el río Jordán representaba que se iba a quedar atrás el maná, ya no iba a haber más maná, que durante 40 años Dios se los daba. Era un tiempo en donde iban a entrar a una tierra en donde fluía leche y miel. Una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. Ese cruce del Jordán, del lugar del desierto a la tierra prometida, del lugar en donde, hermanos, era un tiempo difícil, un tiempo de procesos, a un tiempo de vacas gordas, a un tiempo de bendición. O sea, era una transición el cruzar el Jordán. Diga conmigo, transición. Bueno, en ese momento de transición, cuando ellos iban a cruzar el Jordán era la frontera del desierto a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. El Jordán era la frontera. En el momento que ellos iban a cruzar esa frontera, se iba a acabar el maná, ya no había más maná. ¿Por qué? Porque había bendición. Usted sabe, la tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia. Pues en ese cruce, Dios le dice, cuando crucen el Jordán, van a sacar 12 piedras. Y van a hacer un monumento con ellas, le dice el Señor, al pueblo de Israel. Pero alguien dirá, ¿por qué 12 piedras? Vamos a continuar. En el versículo 6, verso 6, dice, para que esto sea señal entre vosotros
Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras, pon atención, dice en este verso, dice, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para qué dice? Para siempre. Ese monumento tenía un recuerdo para Israel. ¿Y qué les iba a recordar? Les iba a recordar cómo Dios abrió el Jordán y cómo Dios los sacó de la escasez y los llevó a la abundancia, los llevó de una vida de dificultades a una vida de mucha prosperidad. Dios les dijo, hagan un monumento, y Dios les dice, para que cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras. Entonces Dios quería que no se olvidaran de todo lo que Él había hecho en sus vidas. Dios quería, hagan un monumento, porque conforme pasen los años van a haber muchos que se van a olvidar de todas las maravillas que yo hice. Cómo los sacó Dios de Egipto, todo, cómo Dios se manifestó de una manera poderosa. Y Dios sabía que en algún momento el pueblo se iba a olvidar. Las generaciones que venían iban a perder en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque no habían nacido en la esclavitud, ellos habían nacido en la libertad. Y Dios decía, quiero que haya un monumento para que cuando pregunte qué significa, ustedes se acuerden de todo lo que Dios hizo. Amén. Dios sabe que el ser humano tiende a ser malagradecido y que fácilmente podemos nosotros olvidarnos de todo aquello bueno que Dios ha hecho en nosotros. Dios quiere que en nuestra vida existan monumentos conmemorativos que nos hagan recordar su amor, su fidelidad, de dónde Dios te sacó y todo lo que Él ha hecho en tu vida. Dios no quiere que tú y yo nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho en nosotros y nos volvamos unos hijos mal agradecidos. Es por eso que es importante que en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón podamos nosotros levantar, digámoslo así, piedras conmemorativas que nos hagan recordar de su amor y su fidelidad. Amén. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una foto el día que se bautizaron y la tienen por ahí en un lugar visible, y cada vez que la ven, dice, me recuerdo cuando me bauticé, dice. ¿Verdad? Son cosas que traen a su mente esos tiempos de la bondad, de la misericordia, de sus nuevos pasos. Sí, me explico lo que quiero dejar hoy en su corazón, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una cicatriz por aquí, mire, por el pelo no se me mira, pero la tengo arribita de la frente, de la pequeña frente que me manejo. Tengo por aquí, mire, fue de un clavo. En una ocasión, ahí en el mercado me subí a una tarima donde ponían su plaza las personas. Ahí ya las tarimas estaban hechas y ahí ponían sus ventas. Pues yo, jugando de niño, me subí a una tarima y sin darme cuenta había un clavo de punta y me lo metí. Entonces hoy muchas veces cuando me peino, me miro y digo, me acuerdo de las picardías de chiquito. Y cuando llegué a la casa, ¿sabe qué me echó mi mamá? Me echó azúcar. No sé si sirve o qué dirá el doctor Mito, o saber qué mito tenía mi mamá en su mente, pero me acuerdo. Entonces esta cicatriz para mí me trae esos recuerdos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen alguna cicatriz en su cuerpo y se acuerdan? ¿Verdad? Lo mismo quería hacer Dios. Dios les dice, saquen 12 piedras de aquí del río, las más grandes escojan y hacen un monumento. Y cuando las generaciones
futuras, pregunten qué son esas piedras, háblenles de cómo yo abrí el mar, cómo yo abrí el Jordán y cómo yo fui fiel de sacarlos y llevarlos a una tierra mejor. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el ser humano tiende a ser mal agradecido y a olvidarse de la bondad del Señor. Si no, acuérdese usted de aquellos 10 leprosos. ¿Usted se recuerda los 10 leprosos que Jesús sanó? Fueron esos hombres a presentarse delante de Jesús y déjeme decirle que no fue una gripe, mis hermanos, fue una lepra. Esos hombres no tenían probablemente la nariz, algunos probablemente no tenían la oreja, tenían una vida condenada a la vergüenza. Usted puede averiguar acerca de la lepra y usted puede darse cuenta que era de lo peor. Pues esos hombres, cuando se presentaron delante de Jesús, Jesús les dijo: vayan, preséntense al sacerdote. Y mientras iban, dice la Biblia, que ¿qué pasó con ellos? Fueron sanados, dice. Y de esos 10 leprosos que fueron sanados, ¿cuántos regresaron para darle gracias al Señor? ¿Ah? De los 10 leprosos, tan solo uno regresó. ¿Y qué le dijo Jesús a ese uno que regresó? ¿Y dónde están los otros?, le dice el Señor. O sea, les acabo de cambiar la vida. Acabo de hacer un milagro en ustedes. Hoy sí van a poder conseguir novia, van a poderse casar. Les hice la vida. Pero ¿cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Tan solo uno. ¿Por qué cree usted que Dios quería que Israel levantara un monumento? Porque Dios quería que no se les olvidara, que ellos mantuvieran ese recuerdo vivo de la bondad del Señor, de su fidelidad, de cómo Dios miró la aflicción que había cuando ellos estaban en Egipto y Dios dijo: los voy a liberar. Y Dios los sacó de allí con mano poderosa y los llevó a una tierra de bendición. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho en nosotros, mis hermanos. Dios quiere manifestar en tu vida su bondad, su amor y su misericordia, y que tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos cada día de nuestra vida agradecidos. Nosotros nos recordemos por qué es que le servimos por agradecimiento, por todo. Alguien dirá: pastor, estoy cansado de servir, estoy cansado. Hermano, recuérdese de dónde Dios lo sacó. Quizás ni vivo usted estuviera, así que haga memoria de lo que Dios hizo en su vida y manténgase sirviendo. Piedras conmemorativas. Levanten un monumento, decía Dios. Y cuando sus hijos pregunten: ¿y qué es eso? Ah, sí, es que mira, hijo, Dios nos sacó. Dios hizo cosas grandes. Dios vio nuestra aflicción. Así que eso es para recordarnos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Iglesia, no podemos nosotros ser malagradecidos con el Señor. Nosotros tenemos ese llamado y esa responsabilidad a serle fiel, a servirle con todo nuestro corazón cada día de nuestra vida. No podemos nosotros ser insensibles o ingratos para olvidarnos de su bondad, de su amor y de su misericordia que han estado allí por nosotros cada día de nuestra vida. Bendito Dios, hoy nosotros estamos rodeados de tanta bendición. Hoy hemos visto la fidelidad de nuestro buen Dios en nuestra vida. Ayer estabas enfermo y estás sano. Ayer tu vida estaba destruida. Hoy eres un hombre y una mujer restaurado. Entonces, que no se te olvide de dónde Dios te sacó y lo que Él hizo en tu vida. ¿Para qué, pastor? Para mantenernos nosotros humildes, para mantenernos nosotros sirviéndole y agradecidos el resto de nuestra vida. Por eso es importante. Así como una cicatriz a usted le recuerda algo que usted sufrió en el pasado, tal vez ya no le duele, pero ahí hay algo que le hace recordar a usted su pasado. Le recuerda algo que hizo. Entonces, mis queridos hermanos, hay que ser agradecidos con el Señor. Por eso es que les servimos, por eso es que les amamos. Y muchas veces nosotros necesitamos regresar a ese punto. Vayamos a ver aquello,
de donde Dios nos sacó, aquello que Dios hizo en nuestra vida. Mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que el Señor hizo. Todos nosotros necesitamos traer a nuestra vida, a nuestra mente, esos recuerdos de su bondad y de su misericordia para mantenernos sirviéndole con la actitud correcta. Así que es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos esas marcas en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo recuerdo el día que me entregué al Señor. Tenía 17 años. Y recuerdo que cuando el pastor estaba haciendo el llamado en una iglesia en Nueva Jersey, Faith Fellowship se llamaba la iglesia, un pastor italiano, David de Mola. Yo estaba aprendiendo inglés todavía. Ahí medio le entendía. Pero recuerdo que el pastor estaba ahí y había tanta presencia de Dios. Yo estaba llorando y estaba llorando. Yo decía, siento tanto amor, decía yo. ¿Por qué siento tanto amor? Y sentía ese amor de Dios en mi corazón. Y cuando el pastor hizo el llamado y dijo, ¿quiénes quieren entregarle su vida al Señor? Mire, la iglesia estaba llenísima. Habían cientos de personas en ese lugar. Y yo recuerdo que pasé caminando y me vine por todo el pasillo al altar, limpiando mis lágrimas, iba yo hacia el frente entregándole. Recuerdo eso, lo tengo vívido en mi mente y en mi corazón, porque es una piedra conmemorativa en mi vida. Me hace recordar el día que fui salvo. No se nos olvida, y todavía recuerdo que me dice, el pastor me miró y me señaló y me dijo, tell that monkey to get out of your back, me dijo. Dile a ese mono que se baje de tu espalda, me dijo. Chica, dije yo. Todavía me acuerdo. Yo no entendía. El pastor estaba viendo todos los espíritus que cargaba encima. Y cómo el Señor ahí me sanó, me libertó y cambió mi vida. Ahí enfrente de todos, ahí la iglesia, una iglesia grandísima, ahí me tiró la palabra, no se me olvida, todavía tiene consentimiento. No, una broma. Todos nosotros necesitamos recordar y tener en nuestra mente y en nuestro corazón eso. Necesitamos traer a memoria eso, a nuestra mente y a nuestro corazón. Recuérdese que Dios quiere mantener eso en nosotros. En la Biblia muchos hombres encontramos que tenían piedras conmemorativas, habían marcas en su vida que les recordaban lo que el Señor había hecho. Uno de ellos fue este predicador llamado Pedro. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22. En el versículo 31, ustedes se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Usted sabía que Pedro negó a Jesús, y no una vez ni dos, fueron 3 veces. Esa era la actitud de Pedro. Pedro era mero impulsivo. Lucas 22, 31. Escuche lo que le dice el Señor. Lucas 22, 31. También dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice. En el verso 33, miren la respuesta de Pedro. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dice. Tremendo, ¿verdad? Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, le dice. Mire lo que estaba pasando ahí. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y ya vas a ver que antes que el gallo cante,
tú ya me habrás negado. Y Pedro, Señor, ¿cómo yo te voy a negar a ti, Padre? ¿Cómo yo te voy a negar a ti? Antes puedo ir a la cárcel hasta la misma muerte, le decía Pedro a Jesús. Y viene Jesús y le dice, no, no es así. Ya vas a ver, ya vas a ver. Y usted sabe lo que pasó. Pedro negó a Jesús 3 veces. En uno de los evangelios dice que el Señor de lejos lo volteó a ver con una mirada. Y en ese momento Pedro se llenó de tristeza y se fue a llorar amargamente. El asunto es este. ¿Qué piensa usted que Pedro pensaba todos los días cuando él escuchaba el cántico de los gallos? Que eran las 3 de la mañana, dirá alguno, que era hora de levantarse. ¿Usted sabe cuál fue uno de los momentos en donde el corazón del apóstol Pedro fue marcado para siempre, para toda la vida? Fue en ese momento, cuando Pedro negó a Jesús. Pedro dice la Biblia que fue a llorar amargamente. Lloró con dolor ese hombre por lo que había hecho, había traicionado a su maestro. Pero también el canto del gallo no solo le recordaba lo ingrato que él había sido con su propio Salvador, sino también le recordaba la bondad y la misericordia de Dios para amarlo, para perdonarlo y para restaurarlo. Aun cuando él ha sido infiel, Dios permanece fiel. El canto de los gallos era para la vida de Pedro un recuerdo. Imagínense que todos los días de su vida, Pedro era despertado por el canto de un gallo que le hacía recordar lo ingrato que él había sido con su maestro y la bondad de Dios en amarlo, perdonarlo y restaurarlo y confiarle el ministerio de servirle. Esa era una piedra conmemorativa para la vida de Pedro. Todos los días el canto del gallo, todos los días el canto del gallo, todos los días el canto del gallo, todos los días de su vida. Ahí no había reloj despertador, hermanos. Todos los días de su vida, Pedro era recordado. Lo primero que Pedro escuchaba temprano en la mañana era el cántico de los gallos. Esa es una piedra conmemorativa. Todos nosotros necesitamos algo que nos haga recordar. Yo le quiero hacer hoy memoria. Piense por un momento, ¿qué son aquellas cosas que a usted le recuerdan? La bondad, la misericordia de Dios. Es bueno traerlo a la mente. Es bueno que nosotros tengamos algo allí que nos haga recordar la bondad y la misericordia de Dios para con todos nosotros, mis hermanos. Amén. El apóstol Pablo, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 9? Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué? Porque perseguía la iglesia, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, decía Pablo. Pablo había sido un hombre que había hecho mucho daño a la iglesia. Y usted puede leer la Biblia que el día que Jesús, lo prediqué el domingo, el día que Jesús se le aparece, él iba a perseguir cristianos, a traer cartas para perseguirlos. Y ahí se le aparece Jesús y su vida cambia. Pues eso era una piedra conmemorativa en su corazón. Él mismo lo dijo. Yo soy el más pequeño, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Si yo perseguí, le hice tanto daño a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él se recordaba lo ingrato que había sido y el daño que había causado a la iglesia. Y usted sabe que hombres como Pedro, que negaron a Jesús 3 veces, según la historia, Pedro ya no volvió a negar a Jesús. Tuvo el valor y coraje de morir por causa del evangelio.
La historia cuenta que cuando a Pedro le dijeron que lo iban a matar, iba a morir crucificado, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y si voy a morir crucificado, háganlo cabeza abajo. Y la historia cuenta que a Pedro lo crucificaron cabeza abajo porque él decía que no era digno de morir como había muerto su maestro. El apóstol Pablo, otro hombre también, fue capaz de dar su vida, fue un mártir. De la cárcel lo sacaron y le quitaron la vida al apóstol Pablo. Pero eran hombres que tenían en su mente y en su corazón, hermanos, agradecimiento con Dios. ¿Por qué? Porque ellos se recordaban lo que habían hecho. Cada vez que el gallo cantaba, Pedro se recordaba lo ingrato que había sido con el Señor y la bondad de Él para salvarlo y para restaurarlo. El apóstol Pablo, él predicaba a la iglesia, visitaba a los hermanos de la iglesia en varias ocasiones. Usted puede leer el sufrimiento de Pablo. Él fue un hombre que fue golpeado, un hombre que fue latigado, un hombre que fue apedrado, un hombre que realmente sufrió por causa del evangelio. ¿Pero por qué? Porque él también había sido ingrato y se recordaba lo ingrato que había sido y le ayudaba a mantenerse fiel al Señor. Amén. Amén. Entonces necesitamos nosotros tener esos recuerdos en nuestra mente y nuestro corazón para que no se nos olvide, mis hermanos. En el Salmo 103, a mí me gusta mucho este Salmo. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, que dice su santo nombre. ¿Qué dice en el verso 2? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Escucha lo que dice la Escritura. Dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice la palabra. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos perdona. Él es el que sana todas tus dolencias, dice la Biblia. Verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la palabra. Entonces dice la Escritura, el salmista dice: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona, Él es el que te sana, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Así que, alma mía, más vale que te mantengas agradecido, sirviéndole y bendiciéndole. Alma, no te olvides lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. 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 Yo me alegro de verlo a usted hoy acá en la iglesia. Me dice que en su mente y su corazón hay cosas que le mantienen agradecido con el Señor. Que no se nos olvide, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo tengo a veces me duele un poquito el cuello. Tuve un accidente en carro y tenía el cinturón puesto y el chicotazo que le llaman, ¿verdad? El golpe de látigo, así es, chicotazo digo yo. El golpe de látigo, cuando el carro pega de frente y usted se va hacia el frente y el cinturón lo detiene, pero ese golpe de látigo. Y fue hace muchos años. Y de vez en cuando ahí estoy arreglándome el cuello un poquito. Y me recuerdo todavía. Necesitamos nosotros recordarnos lo que Dios ha hecho en nosotros. Su bondad, su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. No podemos nosotros, hermanos, mire, después de nosotros ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ser nosotros mismos un testimonio de su bondad y de su amor, no podemos nosotros, hermanos,
ser ingratos con Dios. No podemos nosotros dejar de servirle. ¿Cómo es posible que vamos a dejar de servirle, que vamos a dejar de adorarlo? ¿Cómo es posible que vamos a dejar de ir a la iglesia después de todo lo que Dios ha hecho en nosotros? No podemos nosotros ser ingratos con el Señor después de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Acuérdese, hermano, acuérdese de todo lo que Dios lo ha perdonado. Acuérdese, mire, piense por un momento lo que usted merecía. Yo le pregunto, ¿usted no merece lo que usted tiene ahorita? ¿Usted no merece de lo que usted está rodeado ahorita? Y dirá ahí, ¿por qué, pastor? ¿Por qué dice que yo no? Acuérdese de cómo era. Aló. Pero ¿sabe por qué estamos hoy así como estamos? Por la bondad y por la misericordia de nuestro buen Dios. Así que hay que ser agradecidos. Amén. Hay que ser agradecidos. Por eso yo me alegro y muchas veces yo doy prédicas como esta los días miércoles, porque yo digo, yo sé que van a llegar personas que se esfuerzan, que aman a Dios, personas que no solo están esperando el domingo, sino que hacen el esfuerzo de ir el miércoles, pues para ellos hay una palabra especial. Y tú que viniste hoy acá esta noche, esta palabra es para ti, mi hermano. Yo sé que estás aquí porque le amas y porque le agradeces. ¿Por qué no miras al que está a la par y dile, la verdad que hoy no te trajeron, te nació venir? Hay que ser agradecidos con el Señor en todo momento. En Deuteronomio capítulo 8, voy a pedirle, hermano Jerry, si me puedes ayudar acá en el piano. Así, bajito, por favor. Gracias. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Antes de leerlo, déjeme decirle que el libro de Deuteronomio era un libro de preparación para entrar a la tierra prometida. Era un libro de preparación. Ellos iban a entrar de la escasez a la abundancia, de ser esclavos a ser conquistadores. Y el libro de Deuteronomio se escribió unos días antes de que ellos entraran a la tierra prometida. En esa transición, Dios le dice, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe qué era lo que Dios le estaba diciendo a Israel? Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes van a entrar a una prosperidad tan grande que van a ser tentados a olvidarse de mí, les decía el Señor. Eso era lo que le estaba diciendo Dios. La tentación es más grande cuando todo va bien. La tentación es más grande cuando viene la abundancia, cuando viene la prosperidad. ¿Aló? Usted podía diezmar fácilmente 10 quetzales cuando ganaba 100. Pero hoy cuando usted gana todo lo que van, uy, no, dice usted. ¿Aló? ¿No cree usted que el ser humano tiende a ser ingrato? Malagradecido con el Señor. ¿Por qué cree usted que hay tantos recordatorios de Dios para su pueblo? Donde Dios les decía, no se olviden, no se olviden. No se olviden de Jehová su Dios. Va a llegar un tiempo de abundancia y de prosperidad. Va a venir un tiempo en donde van a edificar buenas casas. Oh, la plata y el oro se te van a multiplicar, le decía Dios al pueblo.
preparándolo. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le estaba diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les estaba diciendo a Israel: cuiden su corazón, prepárense para no volverse ingratos cuando venga la prosperidad, cuando venga la bendición. Mantengan su corazón, acuérdense de dónde yo los saqué, de casa de Egipto, de allá de Egipto, de casa de servidumbre. Eran esclavos y hoy aquí son reyes. Allá eran ustedes lo más bajo y acá ustedes son lo más alto. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro corazón en el lugar correcto. En el lugar correcto. En el lugar correcto. Que nunca se pierda en nuestra mente y en nuestro corazón de dónde Dios nos sacó. Para mantenernos sencillos, para mantenernos humildes y para recordar siempre que si hoy hemos alcanzado, que si hoy somos algo, es por la bondad y por la misericordia de Dios que ha tenido con todos nosotros. Que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Cómo venimos a los pies de Cristo, veníamos heridos, veníamos golpeados, veníamos con tantas luchas en nuestro corazón y encontramos en los brazos de Dios amor, encontramos perdón, encontramos misericordia. Hoy estamos sanos, hoy hemos sido restaurados. Hoy ya tienes otra cara, hoy ya te miras diferente, hoy te ves bendecido, te ves contento, te ves gozoso. Hermano, amén y gloria a Dios. Y mantente fiel porque viene más. Solo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Amén. Mantengámonos a Él, nuestro corazón fiel y agradecido con su bondad. Que todo pueda cambiar. Por eso le digo lo que Pedro pensaba cuando el gallo cantaba todas las mañanas. Algunos de ustedes cuando oyen el gallo, ay, una cebolla con agua caliente quisieran. Pero Pedro, cuando estaba en la almohada y escuchaba, Pedro abría sus ojos y decía: qué ingrato fui con el Señor. Lo negué, lo traicioné y me perdonó. Me dio la oportunidad de servirle. Soy apóstol del Señor. Yo me imagino a Pedro diciendo: gracias por tu amor y por tu bondad. Y regresando nuevamente Pedro a decir: aunque sea difícil, aunque hayan luchas y pruebas, voy a seguir sirviéndole con todo mi corazón. Necesitamos nosotros levantar piedras conmemorativas que constantemente nos hagan recordar de dónde Dios nos sacó y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración.
Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.